Hola, soy Sofía López y te doy la bienvenida a este programa. En la temporada pasada estuvimos hablando del origen de dar, como una propuesta enfocada en el fortalecimiento de la voluntad. Fue un poco también hablar de mi historia y cómo ésta se fue convirtiendo en un estilo de vida hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy que se forma dar. Espero y estos episodios los disfrutarás tanto como yo al contarte parte de mi vida y prepararlos. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada, donde compartiremos un tema bastante profundo y muchas veces difícil de asimilar. Creo que ninguno de nosotros quisiéramos caminar por este sendero, aunque también creo que es de lo más común de lo que creemos, y seguramente más de una vez lo hemos transitado. En esta segunda temporada hablaremos sobre el duelo. Y en este episodio me gustaría hablarte sobre algunos aspectos generales y definiciones sobre este tema. ¿Qué es el duelo? ¿Ante qué situaciones podemos experimentarlo? ¿Está compuesto por etapas o periodos? ¿Qué aspectos de la persona influyen para poder sobrellevarlo o elaborarlo? A lo largo de esta temporada nos acompañarán varios invitados que nos hablarán desde su historia, su conocimiento y su experiencia de cómo no estamos solos y de qué aprendizajes nos pueden brindar ellos para poder afrontar el duelo de la mejor manera. Espero que disfrutes esta segunda temporada y sobre todo que te sea de bastante experiencia y aprendizaje a ti que tal vez estás pasando por un periodo de duelo. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo episodio de nuestro podcast Fortaleciendo la Voluntad. Y el día de hoy, pues tenemos este último episodio que forma parte de la temporada 2, donde estamos hablando sobre el duelo. Y pues hemos tenido en el transcurso de toda esta temporada a varias personas que nos han acompañado, que nos han aportado, que nos han brindado su experiencia, que nos han dado luz en este camino a veces tan fuerte o en este sendero de dolor. Y el día de hoy, pues terminamos con este programa donde vamos a hablar sobre el duelo por desaparición. Duelo de un hijo por desaparición. Y yo creo que aquí entramos y dejé este programa como el último, porque creo yo que dentro de una escala de duelos, la desaparición forma parte del número 1. Y si hablamos que es duelo por la pérdida de un hijo, pues es como doble número 1, ¿no? Entonces, con este programa vamos a terminar hoy y esperamos ser con esta serie de programas pues una ayuda para todas las personas que están elaborando una situación así. Y pues el día de hoy me da mucho gusto, después de mucho tiempo, ver a una persona que conozco desde hace mucho tiempo. A lo mejor no es la mejor manera de volver a encontrarnos, pero bueno, la vida decide cómo nos encuentra. Y el día de hoy les presento a Erika. Ella es una amiga que conozco desde hace, pues yo creo como unos 30 años, no sé Por cuánto ahí. tiempo. Y pues hoy estamos aquí y vamos a hablar con ustedes. Erika, bienvenida. Muchas Muchas gracias. gracias, Sofi. Gusto de volverte a ver. No en las circunstancias que queríamos, pero un gustazo estar contigo. Aquí estamos. Sí. Y pues bueno, como siempre vamos a empezar con un poquito de teoría ante este tema y sobre esta teoría lo vamos a ir desarrollando. Hablaremos el día de hoy sobre el duelo por desaparición y tenemos que este es un duelo ambiguo, suspendido o inconcluso, extremadamente complejo porque la esperanza de que la persona viva se mantiene junto a la posibilidad de su muerte, impidiendo así la aceptación y el cierre, lo que esto puede generar muchas veces un trauma prolongado. Tenemos como características que provoca incertidumbre porque no tenemos la certeza sobre el destino de la persona,
lo que muchas veces imposibilita cerrar el duelo. Otra característica sería la ambigüedad, ya que la falta de un cuerpo nos lleva o nos limita a tener una resolución oficial. Y la negación y espera, ya que nos aferramos a la esperanza de que esta persona esté de regreso. Y el impacto que puede tener en la familia es que la angustia se vuelve prolongada, puede causar muchas veces inmovilización vital, ya que la vida familiar muchas veces queda paralizada, esperando noticias y afectando otras áreas esenciales. Y también puede tener como impacto dificultad para afrontar, porque muchas veces la falta de apoyo social y la falta de comprensión de las instituciones pueden agravar el dolor. Entonces, pues esta es la parte fácil de los podcasts, la teoría, la que nos da como mucha información, ¿verdad? Pero no Sí, nos habla sobre lo que sentimos lo en que en realidad. realmente se vive. Pues comenzamos, Erika. Los micrófonos son tuyos. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema del duelo? Pues mira, Sofía, es algo muy, muy difícil porque como dices tú, tienes la incertidumbre de dónde estarás y podrá ser cierto que desapareció tu hijo, pero nosotros desde un principio lo supimos. No supimos dónde nos lo dejaron por ciertas circunstancias. No quisimos tampoco ni moverle ni nada porque en realidad no sabíamos con quién estábamos tratando o qué íbamos a encontrar. Entonces, sí es muy difícil la pérdida. Cuando nosotros nos enteramos, fue un sábado por la mañana, íbamos a desayunar. Cuando me dijeron eso, pues el mundo se te derrumba y pues no, en realidad no sabes qué hacer, no sabes si fue cierto, si es mentira, y te quedas con la esperanza de que no sea cierto, pero pues pasan y pasan los días y pues, no tienes ningún, ¿cómo te diré? Ningún indicio, sí, pues una señal, pues, De que sea de diferente. que sea diferente. Entonces, pues, ahí empieza el verdadero calvario. Como en la parte de aceptar que sí fue cierto. Ajá, sí. Y fíjate, Erika, bueno, aquí a mí me llama la atención y quisiera preguntarte, porque en un episodio que tuve, una persona decía que el tener varios duelos, como que te van preparando para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. Tú has pasado, creo yo, por 3 duelos importantes, ¿no? Bien El de tu difícil. hermano, de tu papá y pues de tu hijo. ¿Qué diferencia notaste en cada duelo? ¿Hay diferente dolor? Sí, mucho. Porque cuando pasó lo de mi hermano, yo decía, la muerte de un hermano no tiene comparación. ¿Por qué? Porque fue tu compañero de juegos, fue con la persona que compartiste tu infancia, tu niñez, muchas cosas. Es más, te tocó hasta cuando andábamos de novios y que era el que me cuidaba y me jalaba y andaba detrás de mí. Entonces, fueron etapas muy, muy bonitas con él. Cuando pasa eso con él, como fue también tan de repente, yo decía, nada lo supera. Cae la enfermedad de mi papá y pues también es un proceso que duramos varios tiempo y cuando falleció yo dije, no, la muerte de un papá Es más fuerte. supera al del hermano, pero Dios es tan grande que te dice, ahí te va otro. Y me manda el del hijo y la mera verdad no
no tengo palabras para describírtelo, Sofi, porque una madre que pierde un hijo no, te lo juro que no encontramos las palabras para, o sea, para una descripción, darte la ciencia cierta lo que se siente, no, porque estás rota completamente. Te llevan un pedazo de tu vida, de tu alma, todo se te derrumba. Entonces, son dolores los tres muy duros, pero yo pienso que cada uno superó al siguiente. Lo superó. Sí. ¿Y no te dio como algún aprendizaje? Porque yo en ese programa decía esta persona que cuando ella tuvo el primer duelo, sintió así como muchas cosas físicas. Ujú, Entonces, cuando vino el segundo duelo, ella decía, ya sé qué voy a sentir. ujú, O sea, como que ya no era como la primera vez, ¿sabes? ujú, Como que ella decía, sí, voy a volver a sentir lo mismo, ujú. pero sé qué va a pasar. Pues ¿Tú no, no? no. ¿No es así como que, ya sentí esto y voy a volver a sentirlo? ¿Fue Mira, diferente? te explico así en contexto. Cuando pasó lo de mi hermano, a mi hermano se lo llevaron a centro médico. Este, yo me quedé para reconocer el cuerpo porque a mí me tocó. Yo lo único que hice fue subirme a las oficinas. En ese tiempo, un tío de mío, trabajaba en centro médico. Me metí debajo de un escritorio, Sofi. Todavía no prendían luces, todavía no prendía nada. Y yo temblaba. Temblaba no sé si sería dolor, sería miedo, no, o sea, no te lo puedo describir a ciencia cierta qué era, pero yo temblaba. Entonces llegó la secretaria y me vio y como que, pues trató de tranquilizarme, ¿qué te pasa? Y así, explicándole. Ya, total de que pasó todo lo de eso, de cuando de mi papá, todos se fueron a comer, todos. Y yo en todo ese lapso de que mi papá estaba agonizando, yo no lo había visto a mi papá. Yo nomás me metí al cuarto y lo veía y pues yo veía que estaba mal. Y yo me iba a la sala a rezar, a pedir, porque mi papá ya estaba sufriendo mucho. A pedir pues que ya se lo llevara pues porque pues, estaba sufriendo. Cuando se fueron, te digo que todos a comer, me dejaron sola. Entonces yo lo único que le dije, padre, usted ya no se merece sufrir tanto, ya váyase. Ujú. Mi papá no reaccionaba, Sofía, no abría los ojos, no nada. Cuando yo le dije eso, me abrió los ojos, se le salieron dos lágrimas y aventó el suspiro. Cuando lo de mi hermano, yo gritaba. Y cuando lo de mi papá, nomás le hablé a mi mamá, 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 pero así, tranquila. O sea, ya fue muy diferente la reacción que tuve a la de mi hermano. Entonces, cuando la de mi hijo, ahí sí, yo me tiré al suelo, Sofía. Yo lloré, o sea, y yo gritaba. Mi esposo me decía o sea, me decía que me callara porque, pues, eran unos gritos desgarradores, feos. Pero yo pienso que nadie te prepara o sea, para un duelo de un hijo, ¿no? Y más que no sabíamos cómo había sucedido, qué le habían hecho, qué había pasado. O sea, era una incertidumbre y cada uno fue un proceso muy difícil. Y aunque uno diga que te prepara, los tres que yo he tenido, no, no, porque te digo, pues, o sea, las reacciones de uno a otro fueron muy diferentes. Ya con el último, pues sí, ya fue mucho más difícil. Y, por ejemplo, yo creo que también ahí influye como la parte social y cultural, porque a veces, no sé, como con tu hermano y tu papá, fue que ellos mueren y luego viene como el velorio, Ujú, el novenario, y de alguna manera, pues la sociedad te acompaña, ¿no? ujú. ¿Cómo fue con tu hijo? Porque entonces ahí lo hablas, no lo hablas, ¿quién te acompaña?
la mera verdad, Sofía, te soy sincera, cuando pasa un suceso de esos, mucha gente se te aleja, mucha. Personas que tú creías que eran, no voy a decir que amigos porque sus amigos son pocos y contados, conocidos, muchos amigos de él, muchos nos dejaron, Sofía, nos dejaron de hablar. O sea, completamente estábamos solos. Familia también se te aleja mucho. ¿Por qué? Porque toda la gente piensa que cuando a alguien te lo matan, te lo desaparecen, es porque anda metido en miles de cosas. Ujú. Y que toda la gente es válido, toda la gente, tú bien sabes que, como decían, la lengua no tiene hueso y es muy fácil hablar. Pero sí es difícil porque mucha gente se aleja. Otras más que tú pensabas que la vida las hacías, o sea, que tú dijeras, no, nomás de que hola, hola, buenos días, o saben o sea, lo que estás viviendo y se acercan y te dicen lo que ocupes, lo que necesites, pero pues sí, es difícil lidiar más bien con un caso de esos. Y cómo, por ejemplo, yo siempre he dicho que cuando yo la muerte como más cercana que he tenido así fuerte es la de una tía. Entonces yo siempre he dicho que cuando ella murió y fue su novenario y luego fue el novenario, Ujú, al iniciar yo sentía mucho dolor, Erika, mucho ujú, dolor, pero cuando se acabó el novenario yo estaba muy tranquila, fíjate. Y siento que yo terminando el novenario como que cerré el duelo. ujú. Obviamente sí hay momentos que te recuerda y todo, Sí, pero lo cerré. Cómo tú pudiste elaborar ese proceso de pérdida? ¿Cómo si no hubo un novenario o si hiciste un novenario no, o qué pasó? nada, porque pues en realidad te quedas atada de brazos, Sofía, porque en primera, mi esposo no quería que fuéramos a levantar denuncia. Mi hijo, el más grande, fue el que me dijo, mamá, ¿cómo no vamos a levantar denuncia? Dice, porque si lo encuentran, ya nunca vamos a saber en realidad Ujú. si está o no está. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en contra de la voluntad de mi esposo, fuimos y levantamos la denuncia, pero fue un proceso difícil, porque váyase para tal institución, ahora váyase para acá, para allá, traiga este papeleo, traiga fotos, traiga todo lo que te piden, señales de dentaduras, de muchas cosas. Entonces, no te dan chance ¿cómo te diré? A que vivas ciertamente pues un duelo. Te digo, me tumbé, duré una semana que no me quería levantar, pero ya después de ahí, pues cuando empecé a poner la denuncia, tuve que moverme y no te digo que continúa la vida normal, pero pues tienes que seguir haciendo al final de cuentas tus cosas. Incertidumbres, me ponía a hacer qué hacer, lloraba, ponía música, lloraba, me ponía a hacer de comer, lloraba. Salía a la calle y parecía María Magdalena, me subía a la camioneta o al carro y lloraba, cualquier canción te lo recordaba, o sea, ese era para mí mi duelo, Ujú. no era como llorarle a un cuerpo, pues no lo tenía. Como llorar el recuerdo. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, ese tiempo en lo que tú encontraste a tu hijo o supiste de él, ¿fue diferente a cuando ya lo encontraste? ¿Fue diferente el duelo? Sí, porque descansé. Descansé, mm, o sea, no te digo que descansé así que diga, ay, ya. No, descansé porque ya sabía dónde iba a estar mi hijo, ya sabía que lo había encontrado, ya, o sea, ya lo tenía,
físicamente, o sea, pues ya no físicamente, porque pues duró 2 años en la morgue. Ujú. O sea, ya mi hijo ya estaba completamente, ya muchas partes desbaratadas. A mi hijo lo que sirvió era de que como tatuaba, él se rayaba y él se hacía tatuajes y se hacía muchas cosas. Entonces, cuando digo, nosotros lo encontramos, fue como ya suéltate, ahora sí ya tienes lo que pedías y ya es un alivio, Sofía. Ujú. Es en cierta parte un alivio, aunque el dolor sigue, o sea, es un dolor desgarrador porque dice en la ley de la vida que los padres, los hijos tienen que entrar a los padres, no los padres a los hijos. Ujú. Entonces, en este caso no fue así, pero descansas. Y cuando encuentras a tu hijo, tú haces como un funeral y todo, ese No, ritual, ¿no? no lo quise hacer porque, sabes, en el pueblo en el que vivimos, sabes que somos muy morbosos, ciertas personas. Entonces, como mi hijo era muy conocido, yo cuando lo encontré, duramos una semana en proceso, porque en papeleo y todas esas cosas, cuando a mí me dijeron contrate su funeraria, a mí me preguntaron, ¿quiere que lo velemos? ¿Quiere? Dije, no. Yo no quiero que de la muerte de mi hijo se haga un circo. Los que vamos a estar, Ujú. mi familia, la familia de mi esposo, uno que otro conocido, de que sí me animé o sea, decirles de que nos estimaban, querían a mi hijo, pero fue todo, o sea, le hicimos su misa, de la misa a enterrarlo y ya fue todo. Ujú. Ya de ahí ya no quise yo nada más. Y es como esta parte, ¿no? Que decimos que a veces mm, la sociedad como tiene un papel bien importante en estos procesos, ¿verdad? Para poder superarlo, para sentirte acompañado o a veces hasta todo lo contrario. Sí. Fíjate, aquí a mí me llama la atención, por ejemplo, nunca había platicado con alguien, Erika, que ha vivido esta Ujú, experiencia sobre la desaparición de un hijo. Y en un diplomado que yo hice de tanatología, cuando teníamos una clase, yo me preguntaba cómo se elabora un duelo cuando tu hijo desaparece o cuando un familiar o una persona desaparece, ujú. porque pues no sabes si está viva, si no está viva, cómo le están tratando, qué le Sí. están haciendo. O sea, no es lo mismo que tu familiar muera enfermo Ujú, a que dices, ¿y qué pasó? ¿Sufrió o no sufrió? ujú. O sea, yo me daba muchas vueltas esto. Y ahora que platico aquí contigo y yo te veo así como entera, con fortaleza, pues me llama mucho la atención todo, cómo la mente del ser humano a veces es tan poderosa, ¿no? Porque yo tengo 2 hijos y yo también digo, híjole, si uno de mis hijos muriera, pues yo creo que yo me voy atrás de Sí. ellos, pero no, no, no se va la gente. ¿No? O sea, mis otros amigos que su hija falleció, te veo a Ujú. ti, ¿qué te ayuda a no irte? En cierta parte, mi marido ha sido mi fortaleza. Él ha sido, te digo que ahora sí, yo soy su bastón y él es el mío. O sea, él es el que me levanta y saca las fuerzas de donde no sé. Y cuando él está tan bien tirado de que pues también es hombre, se vale, y lo saco yo de encima. Bueno, no de encima, o sea, lo saco pues a flote. A nosotros lo que nos ha ayudado, Sofi, en cierta forma creo que ha sido estar lejos de aquí, de donde fue el suceso. ¿Por qué? Porque al principio y te lo soy sincera, yo salía a la calle y sentía que todos los ojos estaban así. Ujú. Entonces yo me escondía y no quería salir porque yo decía, todos me están viendo. Y mi hijo me decía, mamá, es que no, mira.
Tú que sabe que ya mi esposo me decía, tú con la frente en alto, no hiciste tú nada. Sí, pero pues es que era mi hijo, es que hablan esto, hablan otro. Así es la vida. Entonces, ya te digo, duré un lapso de, que te digo, de 8 días, pero ya cuando reaccioné, que me dice mi esposo, ¿y ahora qué sigue? ¿Tienes otro hijo más? Tienes dos más bien. Dice, nada más que uno ya no depende de ti, el otro sí. ¿Qué sigue? Y él me decía, mi hijo, mamá, no vamos a poder. Ya cuando yo lo vi que él ya estaba pues también derrumbado de pues el dolor de también haber perdido a su compañero porque se llevan 3 años de diferencia. Ya cuando yo lo vi derrumbado dije, no, dije, ¿y ahora qué? Es como darte cuenta también del dolor de los demás, ¿no? Ujú. Y es que uno como madre, Sofi, se enfoca en mi dolor, porque era mi hijo. Yo lo parí, yo lo tuve, yo lo vi Yo lo crecer, quería, ¿no? exactamente. Y en su papá, porque pues siempre los papás pues estamos al frente. Pero uno no se pone a pensar que los hermanos también sufren, los que están atrás también sufren. Bendito sea Dios, mi hijo no tuvo familia, pero yo veía a mis otros dos hijos y yo decía, pues ahora qué hay, ¿qué hago? ¿Qué sigo? O sea, ¿qué sigue pues? O sea, ¿cómo le sigo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo sí le decía a Dios, Dios, dame fortaleza, porque si me mandaste este trancazo, dime para qué, no el por qué, para qué. O sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que, o sea, sí, que entender? Porque detrás de todo esto, creo que Dios tiene un propósito y tiene un trasfondo, que ¿cuál será? Todavía no lo descifro. Ujú. Sí, porque qué interesante que te hagas esa pregunta en ese momento, ¿no? Sí. Cuando yo creo que cuando hay dolor, y yo lo veo mucho con los pacientes, que yo siempre muchas veces les digo, tenemos que encontrar para qué. Ujú, Pero cuando hay dolor ni siquiera puedes pensar que hay un para qué. O sea, me llama la atención que tú en tu dolor ujú. pudiste pensar eso, ¿no? Sí, ¿Para qué me mandas este dolor? porque mucha gente a mí me decía, es que se vale renegar de Dios. Ujú, Digo, es que yo no estoy renegando. Digo, el único que sabe cómo se mueven las piezas del ajedrez es el de arriba. ¿Por qué nos pasó? No sé. Digo, pero al final de cuentas debe de haber algo por qué. ujú, Digo, entonces yo pienso que a estas alturas, y lo sigo pensando, Sofi, que es como mi misión de vida, como entender el porqué de lo que nos pasó. ujú, No sé si sea en cuestión familiar, sea en cuestión personal, no lo sé qué sea, pero algo tenemos que aprender de ese dolor. Y te digo que me decían, tienes que se vale renegar de Dios. Es que yo no reniego. Digo, es más, todavía hasta les decía, yo ni a los que me le hicieron eso, dice, se los deseo. Yo simplemente quiero sanar yo y estar bien yo para que los que están a mi alrededor estén bien y salir adelante. ujú, Y hasta ahorita pues es lo que hemos hecho, con caídas, recaídas, días buenos, días malos, pero hemos seguido adelante. ujú. Y en este proceso donde tú dices, mi esposo fue mi fortaleza, mis hijos, ¿tú crees que tú has sido fortaleza para ellos también? Creo que sí, Sofía, ¿por qué? Porque a veces, este, como madre, como esposa, pues tengo que darles ánimos, porque, y yo lo he dicho, aunque yo me sienta de la patada, tengo que sacarlos a veces adelante porque yo los veo decaídos y digo, no, entonces, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vámonos. Y la vida continúa. Y a ver, tú a tu trabajo y nosotros a nuestro negocio y a lo que tenemos que hacer.
Y sí, a veces se vale y a veces nos encerramos. Mi hijo agarra su celular, va y se encierra a su cuarto. De hecho, si te soy sincera, Sofi, hasta ahorita no ha querido que mueva todas sus cosas. O sea, el cuarto está como él lo dejó. Están sus chamarras colgadas, está su ropa. Y le digo, hijo, ya hay que deshacernos de ellas. Me dice, no, ¿para qué? Yo sé que él todavía no cierra esa etapa. Entonces, es lo que trato, de que ya lo veo y, ándele, mijo, ándele. Y a mí me está llevando la fregada, pero tengo que salir adelante y a mi marido igual. Es como esta parte del apoyo familiar, ¿verdad? Sí. Porque yo a veces veo que muchas familias, siempre a veces hay personas que se encierran mucho en el dolor, Ujú. que se olvidan de la rutina. Como Sí. tú dices, no, nuestro trabajo, el trabajo de mi hijo, pero como a veces, voy a decir esta palabra, ¿no? El no ser tan egoísta, o el no solo pensar en ti, Entiendo. o no creer que tú eres el centro de toda la Ujú. situación, y voltear a ver a los demás y retomar tu rutina, podrían ser como puntos de apoyo para salir de un duelo. Sí, muchos, mucho que te ayudan, porque no nada más eres tú la que vives el duelo. Ujú. O sea, como madre sí, claro que a ti te duele mucho, pero al final de cuentas lo estamos viviendo todos los que conformamos la familia, en este caso somos 5. Y de esos 5, ¿tú crees que no, o sea, no tengan ese dolor? Lo tienen, que muchas veces no sepan expresarlo, tengan miedo, no sé, miles de cosas que se me vienen a la cabeza, pero al final de cuentas todos lo tienen. Te lo digo porque mi hijo, el más grande, pues es a lo que se dedica. Si no fuera por él, Sofía, yo lo que digo, ya estuviéramos todos en el San Juan de Dios, porque es bien, o sea, bien difícil. Y él llega y órale, y a ver, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para allá y vámonos para acá. Y ahora nos invitaron para allá y vámonos, ándale. Y a veces, aunque no queramos, él nos jala y nos lleva y ya, pues, ya el chico por su trabajo, pues, ya dice, no, váyanse, yo me quedo. Pero, o sea, te tienes que dar ánimos unos a otros y, porque en realidad no tienes a nadie más, Sofi. Todos agarran su rutina, todos agarran, o sea, hacen su vida normal, pues. Ujú. Y los que conformamos la familia son los que nos quedamos con ese dolor, ese vacío, esa impotencia, porque pues no se puede hacer nada más. Ujú. Entonces, Erika, para ir como cerrando este programa, este episodio, ¿qué tips podrías darles tú a las personas que a lo mejor están atravesando una situación similar a la tuya? A lo mejor desde la parte institucional, ¿no? Como lo que Ujú. dijo tu hijo, hay que denunciar. Ese sería un punto importante, hacerlo. Es punto importante, Sofi, ¿por qué? Porque hay tantos desaparecidos ahora que nosotros empezamos con lo de mi hijo, con el proceso, porque ya ves que te mandan a hacer la prueba del ADN y todas esas cosas. Es bueno hacerlo porque pues ya encuentran cuerpos que pues ya en realidad no tienen nada que reconocer. Es un martirio, sí, es un martirio, pero yo pienso que aunque las instituciones muchas veces no hagan nada, hagan más las personas por fuera y me refiero a las que hemos perdido un familiar, hacen mucho más que las instituciones, pero a veces sí es bueno. En mi caso sí fue bueno porque, pues te digo que cuando pasó lo de mi hijo, que yo no tenía la certeza de qué había pasado, dónde estaba. Entonces, cuando a mí me dan la noticia, enterarme que mi hijo tenía 2 años en CEMEFO, que fue lo que tenía él, Que había muerto. que había muerto, había fallecido, entonces te quedas tú como de, entonces, ¿qué está pasando? O sea, porque tú estás pensando miles de cosas y tienes tu cabeza dándole vueltas
en pensar en todo lo que te dicen, todo lo que hacen y saber que tu hijo lo encontraron días después de lo que pasó y que estaba 2 años en la morgue. Entonces es bien difícil, pero ya te da una esperanza, pues muchos dicen, no sirven para nada, pero en mi caso, pues a mí sí me sirvió. ¿Qué más dirías, Erika, para poder sobrellevar esta situación? ¿Qué Pues, puedes decirle a la gente? mira, Sofi, aunque hay muchos tabús y yo sé que mucha gente dice, no, pues te tienes que agarrar de Dios, Dios para mí siempre estuvo presente, pero yo me agarré por la parte holística, en trabajar mi duelo, en trabajar en mí, en mi interior, y pues fue lo que me ayudó ahorita y es lo que mucha gente me dice, Erika, tienes un año de lo que pasó de que ya encontraste a tu hijo y te ves entera. Le digo, me veo entera porque estoy en paz. Estoy en paz porque ya esos 2 años que anduve sufriendo, anduve martirizándome dónde estaba, qué habría pasado, ya lo trabajé. Entonces, es una parte que si pueden, yo se los recomiendo mucho. Porque no por denegar tu trabajo no, sí, pero hay psicólogos que te ayudan mucho y a mí me decían, vete con una tanatóloga, pero a mí no me llamaba la atención, Sofía. Yo le decía que no, porque tuve mala experiencia con los psicólogos y te digo que en vez de dejarme vivir mi duelo, me atontaban, me daban una pastilla que todo el día me traía adormilada. Entonces dije, esto no es lo mío. Dije, atórele. Dije, pasé 2 trancazos, Sofi, fuertes. Porque el primero, pues, tú sabes que fue de un sopetón, lo de mi hermano. La enfermedad de mi papá. Entonces yo, como la más grande, tenía que tomar el toro por los cuernos. Entonces, ahora con lo de mi hijo, dije, no, yo no voy a estar así. Y fue lo que me ayudó, o sea, buscar alternativas. Como verte también vulnerable, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que mientras no te veas vulnerable, mientras no aceptes que te duele, no buscas ayuda, No. ¿verdad? ¿No? Y muchas veces lo hice, Sofía. Muchas veces yo decía, ya, sí, déjenme. Yo ya me quiero ir, pero mi hijo me jalaba. Me decía, no. Ay, perdón. Tú tranquila, entonces eso lo corto. ¿Cómo te puedo? Ya me vino una. Ay. Eso lo cortamos, eso no sale. Bueno, menos mal. No me apures. Mira, me cortó la voz, hijo de tu madre. ¿Qué nos quedamos? Se me fue. De que ya no querías, pero que tu hijo no te dejó. Te decía que yo les decía no, y así déjenme, yo ya me quiero, pues también ir. Y mi hijo me decía, ¿qué? ¿Estás tú loca? Vende, vámonos. Y ahora va a haber una de esta de sanación. Y me llevaba a una misa de sanación. Ahora que va a haber una ceremonia que de cacao. Ahí me lleva la de cacao. Que ahora va a haber una de Reiki. Ahí me lleva del Reiki. Que ahora va a haber de constelaciones. Ahí me lleva las constelaciones. O sea, poco a poquito Sofi fue jalándome, 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 hasta que me hizo que me adentrara y que reconociera pues mi dolor, el dolor que estaba pasando y que eso tarde que temprano iba a pasar. Y ahorita te lo digo, está pasando el duelo, está pasando de cierta forma, el dolor no. El dolor ahí lo tengo y
y creo que va a ser por la eternidad, pero el duelo poco a poquito se va superando y vas comenzando a hacer tu vida normal. Ujú. Como empezar también a disfrutar, ¿verdad? Sí, Que yo creo que es algo que a veces cuesta trabajo porque la gente a veces como que no se quiere dar el privilegio de disfrutar. sí, porque se siente uno culpable, Sof, Ajá. se siente uno culpable y te lo digo así abiertamente. Yo al principio yo sí me sentaba a comer y comiendo yo lloraba y decía yo aquí comiendo bien a gusto y mi hijo tendrá que comer. Y ya no está mi hijo y hay veces así que mi hijo me dice, mamá, ahora me haces esto de comer. Y me acuerdo que al otro le gustaba. Y le digo, ay, no, hijo, no tengo ganas de eso, mejor hago otra cosa. Ujú. Entonces, son cosas que sí te sientes culpable de lo que pasó, pero pues a superarlo, Ujú. porque también vivir con eso no es nada bonito. Pues bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar. Muy bien, Yo resumiré como algunos puntos que me llevo de esta plática que tuvimos. muy bien. Pues aceptar lo que te pasa, ¿no? Yo creo Ujú. que es un punto importante verte vulnerable, porque muchas personas a veces no quieren mostrar ante los demás, pero pues es imposible, ¿no? No mostrar que te duele. Entonces yo creo que es importante pues dejar salir tu dolor, porque si no lo aceptas y si no lo dejas salir, pues ¿cómo lo elaboras? Y te soy sincera, Sofía, yo tenía miedo ¿De qué? de la entrevista, o sea, muchas veces sí te da miedo ciertas cosas porque, como te digo, si a la gente piensa que todos los que hemos tenido algún desaparecido, sí nos ven como personas que, Relegados o qué. hey, entonces, sí te da miedo todo esto, Sofía, aunque ya haya pasado, ya esté mi hijo ya descansando, Dios quiera que así sea, pero sí es difícil, o sea, mostrar de como tú dices, vulnerabilidad, este dolor, cuesta y Ujú. cuesta mucho. Pero a lo mejor forma parte del propósito, ¿no, Erika? Sí. De eso que tú dices, ¿por qué Dios nos mandó esto? Pues a lo mejor esto que tú estás hablando hoy, yo siempre pienso que si a alguna persona, a una sola, le sirve esto que tú estás hablando y le da paz en el alma, ya encontraste un propósito. Sí, Entonces, pues a lo mejor, Erika, ojalá. a lo mejor es una etapa nueva, ¿no? Sí, Donde yo creo que así como hay doble A, neuróticos anónimos y todos sí, los doble A's, donde hay personas que se reúnen con una misma situación, ujú, pues yo creo que esto sería como un doble A del duelo, ¿no? sí, Porque habrá personas muchas personas que están en esta misma situación y que a veces hasta sería bueno, ¿no? Hacer como algún círculo sí, de estas personas que han vivido lo mismo y encontrar como herramientas que te fortalezcan y a lo mejor la experiencia del otro te sirve o tu experiencia sí. le sirve al otro y entonces es un compartir. Porque mira, yo lo que les digo, yo en mi caso tengo la fortuna y la dicha y yo lo dije cuando encontré a mi hijo, yo me siento bendecida porque yo encontré a mi hijo. Pero hay mamás que Ujú. no los encuentran y nunca saben de ellos. Entonces sí es bonito y yo diario que pido, digo, ojalá y así como a mí me hiciste el milagro de encontrar a mi hijo, otras mamás puedan hacerlo. Ujú. Entonces sí es bonito ayudar, a veces sí da miedo demostrar y decir pues que perdiste un hijo, pero en cierta forma sí ayuda. Si esta entrevista lo hubiéramos hecho hace un año, No, pues no te no. quiero contar. Hasta yo te digo, no, Sofía, todavía no No estoy es momento, preparada, ¿verdad? pero Dios quiere y para alguien le funcione, le sirva los consejos,
que no son consejos, pues son vivencias, porque cada vivencia y cada experiencia es muy diferente, pero esperemos que a alguien le sirva y pasen también este dolor, ya no verlo como dolor, sino como una transformación, porque yo digo que nosotras las madres de desaparecidos somos como una mariposa, que estás en un capullo y tienes miedo, y ya cuando sales de eso, pues abres tus alas y a seguir viviendo la vida con dolor, pero ya empiezas a verla de diferente forma. Pero con alas también. Pero con alas, exactamente. Pues muchas gracias, Erika. No, de nada, Gracias a Sofía. todos los que nos escuchan y pues les agradecemos si esta información les gusta, compártanla, tal vez háganla llegar a alguien que le pueda servir y pues nos vemos en nuestra siguiente temporada. Ya habrá un nuevo tema, luego les contaré de qué se trata, pero hoy terminamos esta temporada 2 donde hablamos sobre el duelo. Gracias a todos. Gracias, Erika. Gracias, Sofía.